9 del Evangelio según San Juan, el versículo 30. Y dice la palabra del Señor, y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Estas palabras fueron dichas por Jesucristo al terminar su obra. La obra que Dios el Padre o la justicia divina demandaba aquí en la tierra en beneficio de los seres humanos. Dijo estas palabras cuando murió en la cruz del Calvario. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu, después de haber dicho, consumado es. Este es un grito de victoria. Este es un grito de un total cumplimiento de una obra realizada. Un hecho. Un hecho. Una verdad tan gloriosa que desde entonces el diablo trata de ocultar el verdadero significado de la expresión consumado es. ¿Por qué? Y Satanás no quiere que el ser humano entienda o comprenda qué significa consumado es. Como resultado de la obra de Satanás durante todos estos casi 2000 años, existen millones en el mundo, millones de seres que no comprenden que la salvación es una obra consumada. La salvación del alma es una obra consumada. Incline su rostro, vamos a orar. Amado Dios, hemos abierto las Sagradas Escrituras y pedimos de tu presencia en medio de nosotros para poder entender, comprender exactamente lo que tú quieres decirnos cuando dices consumado es. Abre la mente de cada uno de los que estamos aquí. Abre el corazón, el entendimiento, para que comprendamos lo que tú quieres decir. Para que luego de saberlo en nosotros y de tenerlo presente en nosotros, podamos salir a decírselos a otros de lo que es tu plan. De qué cosa tú estás atento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Millones de seres en el mundo practican ritos religiosos sin comprender que la salvación es una obra consumada, hecha, que no hay que agregarle nada, que no tenemos que agregarle nada. Buscan buenas obras, hacer buenas obras, para ver si de esa manera Dios nos mira con agrado, sin comprender que nada podemos hacer, que la salvación es una obra consumada. Procuran guardar la ley, luchando y trabajando para salvarse, sin comprender que la salvación es una obra consumada, hecha. Pero ni las buenas obras, ni la justicia propia, ni los ritos religiosos pueden alcanzar nada, porque son el engaño de Satanás. Esto es lo que pone Satanás en la mente y en el corazón de los seres humanos, de decir, nada, nadie te da nada gratis. Todo hay que pagarlo. Para conseguirlo hay que comprarlo. Pero Dios en su gran amor y misericordia nos dio gratis.
de balde, dice la palabra del Señor. No tenemos que hacer nada por nuestra salvación. Ahora existen dos evangelios que se practican en el mundo. Uno es el falso, el que dice debes hacer. Y por allí, religiones en el mundo que dicen a los seres humanos, ponte de rodillas, camina de rodillas, lastímate, flagélate. Qué triste fue para mí la experiencia allá en el año 1999, cuando tuve el privilegio de visitar a mi pastor allá en España en Semana Santa. Cuando los encapuchados, vestidos de blanco con un cinto y el gorro en cono, o los vestidos de negro, también con el gorro en cono, paseaban uno detrás de los otros en una calle con una cadena en la mano, golpeándose la espalda, hasta que la ropa se teñía de rojo, lastimándose la espalda a golpes de cadena, porque de esa manera decían ellos, pagaban sus culpas y apaciguaban la ira de Dios. Cuando Dios dice en su palabra, por eso la tristeza de que no han leído la palabra de Dios, no saben el plan de Dios. Dios dice, aborrezco y abomino los ritos, las ceremonias, la llamada iglesia, hablando de los católicos apostólicos romanos, invitan a la gente y enseñan a la gente y demandan de la gente que vayan detrás de los dioses ajenos, de los falsos ídolos, de las estatuas, que suban a los cerros de rodillas, lastimándose. Cuando el verdadero evangelio dice, está hecho. Está hecho. Y dice en el libro de Efesios, el capítulo 2 del libro de Efesios, mírenlo conmigo, remitiéndonos a la palabra del Señor, capítulo 2 de Efesios, el versículo 8 y el versículo 9, dice, porque por gracia, y sabe que gracia es don inmerecido, la gracia es un don inmerecido, no que nosotros pudiéramos, porque por gracias sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, los seres humanos, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Nada de lo que podamos hacer alcanzaría para salvarnos, absolutamente nada. Pero ahí están los que practican ello. Consumado es, quiere decir que ya se habían terminado los sufrimientos del Señor Jesús en primera cosa. Nos dice la historia que la muerte de cruz de aquellos días por el imperio, practicada por el imperio romano, creada por el imperio romano, la muerte en la cruz, no eran clavados, eran atados a la muñeca en la cruz, atados los pies en el madero vertical. Y aún algunas de las cruces tenían un palito para sentarse, para quedar escarranchados hacia arriba de él. Y podían pasar, esta muerte era una muerte lenta, larga, podía pasar días y días sin que murieran, porque se morían por estrangulamiento. Los tendones se rompían, los músculos se rompían. Podía pasar tiempo según la naturaleza del hombre. A Jesús lo clavaron. ¿Por qué lo clavaron?
¿Por qué pusieron clavos en sus manos? Porque tenía que cumplirse la profecía. El pueblo judaico esperaba al Mesías prometido, el Redentor, el Rey. Y las cartas credenciales que tenía que presentar como el hombre de Dios, eran las profecías, cumplirse en la persona de él las profecías. Y la profecía decía que horadaron sus pies y sus manos del Mesías, del Redentor. ¿Por qué le latigaron 39 veces y no 40? Porque la profecía decía que su cuerpo sería flagelado 39 veces. ¿Por qué razón le pusieron una corona de espinas a él en la cabeza? Porque la profecía decía, coronaron al Hijo de Dios con una corona. Y le pusieron un manto grana y le pusieron una caña en su mano. Y los detractores venían y le decían, ¡salve, Rey! ¿Por qué golpearon su cara con mojicones, dice el Evangelio de Mateo? Y mojicones significa, según la lengua española, golpes de puño de un boxeador, pero sin guante, que deformaron la cara del Señor de los golpes que le dieron. Mientras le gritaban, ¿sabes quién es este? ¿Por qué estuvo solamente 6 horas en la cruz del Calvario? Desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, según la palabra de Dios. Y luego dio el Espíritu. Porque también tenía que cumplirse una profecía. Y además, porque ya estaba cumplido todo. Ya estaba cumplido todo. El tiempo del sufrimiento del Señor se había pasado. Hacía 33 años, en aquella época, de esto, hoy día, hace 1986 años atrás, que había dejado la gloria del cielo para morar entre los hombres. Y en el libro de Filipenses, el capítulo 2 de Filipenses capítulo 2, los versículos 5 al 8, Filipenses 2, 5 al 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es nuestro Señor. Nació en pobreza, siendo el dueño de todo, siendo el más rico de todo. Se crió en Galilea, una provincia despreciada, y en la ciudad de Nazaret, una ciudad más despreciada aún, en el norte de la tierra de Canaán. Fue censurado, amenazado, perseguido, preso, arrestado, golpeado, escupido, condenado a muerte, manos y pies traspasados por los clavos, su cabeza sangrando, su espalda herida. Su sufrimiento fue enorme. Yo no puedo poder medir el sufrimiento de Cristo, porque para hacerlo tendría que haber pasado yo por todo eso para saber la magnitud de su sufrimiento. Pero fue enorme, fue enorme. Por eso, consumado es el fin de su sufrimiento. Pero también consumado es ese cumplimiento de la profecía. Allá en el libro de Génesis capítulo 3, el principio de la Biblia, en el capítulo 3, versículo 15, estaba la profecía. Y dice en el capítulo 3, después del pecado del hombre, en el versículo 15 dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer, y entre
Tu simiente, la simiente de la serpiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y nosotros sabemos, y usted sabe, de que el único simiente de mujer en la historia de la humana raza fue Jesucristo. Porque todos los seres humanos somos simiente de hombre y no de mujer. La mujer es la fábrica. El hombre tiene que depositar en la fábrica la materia para hacer el niño. Pero Jesucristo nació distinto. El único que nació distinto. En el libro de Mateo, el capítulo 1, nos cuenta la historia. Nos dice que María fue investida por el Espíritu Santo y que Jesucristo nace por Dios de una forma no natural, no normal, sino sobrenatural. ¿Difícil de entender? Sí, muy difícil de entender. Cuando lo pensamos humanamente, cuando lo razonamos humanamente, es imposible, porque es imposible que esto sea así en todas las formas de nacimiento que haya. Pero es Dios. Y Dios quería que una virgen fuera la que trajera al Mesías prometido, al Hijo de Dios. Y permítame decirlo de la manera que más me gusta a mí. En Dios hecho hombre. Porque Juan capítulo 1, versículo 1 dice en el principio, el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos la gloria como del unigénito del Padre. El Dios hecho carne. Todas las profecías fueron cumplidas cuando Cristo dijo consumado es. Todas. ¿Para qué iba a quedarse entonces en la cruz? ¿Para qué iba a alargar su sufrimiento y su estadía en la cruz? Para complacer a la gente o a la ciencia que dice que el hombre puede soportar más que eso. Estas palabras fueron dichas después de haber tomado el vinagre, decía allí en el libro de Juan, ¿verdad? Dice en Juan 19, donde miramos, Juan 19, el versículo 30, dice, y como Jesús tomó el vinagre, esta era la última de las profecías, la última de las profecías que quedaba a efectuarse antes de su muerte, porque allá en el libro de Salmo, el Salmo 69, en el Antiguo Testamento, Salmo 69, el versículo 21, dice, pusiéronme además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esta era la profecía, el cumplimiento en Cristo. Y como tomó el vinagre, dijo, consumado es. Cristo colgado en la cruz y habiendo rehusado el calmante que antes le habían ofrecido por los dolores. Yo digo, dolores atroces, terribles. No pinchamos con una púa o algo en un dedo y gritamos. Estamos clavando un clavo y nos pegamos en el dedo y gritamos. ¿Se imaginan lo que fueron aquellos clavos que le aseguraron al madero? No clavos redonditos y brillantes como los que vamos y compramos en la ferretería de 2 o 3 o 5 pulgadas. No, eran de aquellos cuadrados que antiguamente habían, herrumbrietos. Con estos clavos y una maceta golpearon para horadar, para abrir. Es terrible. Los dolores serían terribles. Le ofrecieron un calmante, pero él lo rehusó tomar. Él sabía, allí en la cruz, que todas las profecías, menos una, se habían cumplido para que la palabra de Dios fuese cumplida totalmente
Él exclamó allí en el versículo 28 al final, dice, después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliera, dijo, sed tengo. Por esa razón le acercaron vinagre en vez de agua, porque había que cumplirse las escrituras. No solamente los sufrimientos de Cristo habían terminado, sino también la profecía era consumada. Y por último, su obra era consumada. La obra de que Cristo vino a hacer estaba terminada. Porque ¿qué era? ¿Por qué razón vino Cristo a la tierra? Vino a salvar a los pecadores. Dice en el libro de Mateo, capítulo 1, Mateo, Evangelio según San Mateo, el capítulo 1. En el versículo 21 dice, y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por esta razón él vino. La obra vino al mundo para salvar a los pecadores. Decía Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, Primera de Timoteo 1:15, dice, la palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo remata diciendo, de los cuales yo soy el primero. Él se reconocía el primero, el más grande de los pecadores, porque él conocía a Dios y era muy adicto a Dios. Había estudiado a los pies de Gamaliel, el profesor más grande de judaísmo. Conocía la Escritura, leía la Escritura, el Antiguo Testamento. Amaba a Dios, al Dios Jehová, al Dios de los judíos. Lo amaba, lo servía. Pero cristianismo, esto es algo nuevo. Y él era enemigo de Cristo. Él trataba de que a todo aquel que se llamara cristiano, porque era un soldado, de llevarlo a la cárcel. Y aquel día que conoció a Cristo camino a la ciudad de Damasco, llevaba cartas credenciales para llegar a la ciudad de Damasco y arrestar a todos los que se llamaran cristianos o seguidores de Cristo. Y dice que bufaba odio como cristiano. En la mitad del camino, un resplandor del cielo le hace caer a la tierra. Y así conoció a Cristo. A partir de ahí, sabía quién era Cristo. Y él decía allí, dice, de los cuales yo soy el primero. Vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Después de 6 horas en la cruz, Cristo había cumplido todo requisito divino. No quedaba más nada. Y me gustan las palabras que se usan allá en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 10. Juan, capítulo 10. Cuando habla de que Él es el pastor, el buen pastor. Y dice en el versículo 17, por eso me ama el Padre. Capítulo 10 del Evangelio de Juan, el versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Estaba todo cumplido. Faltaba una profecía. Era la de el vinagre. Dijo, sed tengo. Le dieron el vinagre. Estaba todo cumplido. Lo que la justicia divina demandaba del Salvador o del Redentor estaba completo. Entonces entregó el Espíritu. Dio el Espíritu. Nadie lo mató a mi Cristo. No había poder en el mundo. No hay poder en el mundo para matar a Cristo.
Él entregó su vida. Él dio su vida por nosotros para volverla a tener. Cumplió la ley, toda la ley. Llevó la pena del pecado. Hizo la reconciliación con Dios. Mira, hasta ese momento, enemigos de Dios e imposibilitados de poder amigarnos con Dios. No había forma. No había forma. Cristo hizo la reconciliación. Dice allí en segunda a los Corintios, el capítulo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 al versículo 21. Y todo esto es de Dios, aquello de, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que nos conoció pecado, hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que voluntariamente entregó su vida a la muerte. No era necesario alargar su permanencia aquí o en la cruz, porque su obra estaba terminada. Cuando la gente le gritaba, crucifícale, crucifícale, antes de que fuera crucificado, nosotros estábamos allí con ellos, gritando. La raza humana estaba gritando. Cuando estaba clavado en la cruz y la gente pasaba por delante señalándolo, le decían, ¡Hey, tú, si eres el Hijo de Dios, desciende y creeremos en ti! Nosotros estábamos con ellos gritando estas mismas cosas. Y Cristo tenía el poder para bajarse de la cruz porque los clavos no lo sujetaban. Era Dios. No lo sujetaban los clavos a la madera. Podía haberse bajado. Si esto era lo que demandaba la gente, que si se bajaban a creer en Él, Él podía haberse bajado y la gente creería en Él. Pero Dios sabía. Y Dios sabe que el corazón del hombre no es así. Otra trampa, otro engaño de Satanás. Si Cristo hubiese bajado, hubiese sido traicionado otra vez porque nadie iba a creer en Él. Y Satanás estaría contento, restregándose las manos de felicidad, diciendo, ¿viste? No te vencí allá hace 3 años en el desierto, pero te venzo ahora bajándote de la cruz. Si Cristo se hubiese bajado de la cruz, hoy no estaríamos aquí. No estaríamos hablando de la salvación a través de la cruz derramada, la sangre derramada en la cruz del Calvario. Fue una victoria. Es la victoria. La muerte de Cristo, el derramamiento de sangre, es una de las 2 cosas que sostiene el cristianismo después de 1986 años. La otra es la resurrección de Jesús. La muerte de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el inicio del hilo de la madeja, y el final es la resurrección de Cristo, porque creemos en un Dios vivo. Amén. En un Dios de todo poder. Amén. Creemos en un Dios que dio su vida por nosotros y que la volvió a tomar y que ascendió a los cielos y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Ese es nuestro Cristo. Ese es el cual adoramos y servimos en este lugar. Porque la palabra del Señor así lo enseña y porque el Espíritu Santo así nos muestra. No tenemos que hacer nada para ser salvos.
solamente aceptar la dádiva de Dios en Cristo Jesús. En un mundo, en una generación donde nada es consumado, la consumación de la obra de la salvación a través de Cristo Jesús es un privilegio, es un don, una riqueza que podemos poseer. Nos ponemos de pie, por favor. Inclina tu rostro en esta mañana, mientras están con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados, para no distraerse. Yo te pregunto, ¿nadie está mirando? ¿Cuál es tu relación con Cristo? Dios es el Padre, está en los cielos. El que hizo la obra fue Cristo. El que murió en la cruz del Calvario fue Cristo. El que sufrió fue Cristo. El que cumplió las profecías es Cristo. Jesucristo. El que descendió a la tierra es Jesucristo. ¿Crees en Jesucristo? Creer también es una parte de algo más completo. Creer en trascendencia, nada más que mediática. Creer y aceptar para que tenga trascendencia eterna. Cristo es el regalo de Dios a la raza humana. La dádiva, el don. Creer y aceptar. Mi segunda pregunta, entonces, además de si crees en Cristo Jesús, es: ¿has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador personal? ¿Lo tienes en tu corazón? Levanta tu mano ahí donde estás. La veremos. Baja la mano. Si en tu corazón tienes a Cristo Jesús en esta mañana, gloria a Dios por eso. Pero si no lo tienes en tu corazón, no lo dilates más. No lo pienses mucho. Porque la vida se nos escapa. O puede ser que Cristo venga a buscar a su iglesia prontamente. Y tampoco tenemos fecha para ello. Quizás es inmediatamente después de este presente que estamos viviendo. Por eso, arregla tus cosas con Dios a tiempo, antes de que sea tarde. No conmigo, con Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por Jesús, tu Hijo nuestro Salvador. Gracias por su obra consumada. Gracias porque Él cumplió con toda la profecía con relación al Mesías prometido o al Cristo en la tierra. Gracias porque hizo para nosotros y por nosotros todo, absolutamente todo lo que la justicia divina demandaba. Se volvió reo sin serlo. Se volvió pecador sin serlo porque cargó sobre él el pecado de toda la raza humana.
y derramó su preciosa sangre en favor de cada uno de nosotros. Fue nuestro sustituto. Gracias por las manos que corroboran lo que en el corazón hay. Tú lo sabes, tú lo ves. Tú eres un Dios de todo poder, de todo alcance. Gracias por los que pueden decir: tengo a Cristo en mi corazón, creo en Él, confío y espero en Él. Por aquellos que pueden decir hoy con seguridad de que si Cristo viene, yo voy con Él para vivir eternamente en los cielos. Gracias, Dios. Gracias por tu santa palabra, la cual podemos abrir, leer, escudriñar, entender. Gracias por tu Santo Espíritu, que nos enseña, que nos muestra a Cristo en todo su alcance, para tener en confianza y como líder de nuestras vidas a un Dios vivo, que vive por siempre jamás. Perdona nuestros errores y nuestras faltas. Haznos más dignos cada día de ser llamados tus hijos. Cuídanos en el regreso a nuestros hogares en este mediodía. Bendice las mesas de cada uno y prepara nuestros espíritus para las cosas que vendrán después de este presente. Gracias, Dios. En el nombre bendito de Jesús y para su eterna gloria te lo pedimos. Amén. Amén.